Hola a todos, bienvenidos a este video. El día de hoy voy a estar hablando más allá de las dicotomías. Tal vez este sea el último video que vaya a hacer acerca del concepto de dicotomías o dos opuestos, y de hecho voy a hacer un playlist en el canal para que tengan acceso a estos videos en forma secuencial. Yo diría este tema es meramente filosófico. Ahorita estaba pensando como justamente en que este tipo de conocimiento es casi como inútil, es decir, no sirve para nada. Algo así como el conocimiento filosófico, ¿no? O las cosas de las que hablan los filósofos en cuestión de que no tiene utilidad, no sirve para nada saber esas cosas. Entonces, o por lo menos eso pensamos, eh, porque pues pueden llegar a tener implicaciones que desconocemos. Pero bueno, también se puede llegar a hacer por el ejercicio, sencillamente. Entonces, más allá, meta, que es, por ejemplo, la metacognición, más allá de la cognición, lo que es meta, eh, pues, ¿qué es ir más allá? Es la primera pregunta que me quiero plantear aquí. Y la segunda, ¿por qué se debe de hacer? Nietzsche, por ejemplo, cuando pienso en ir más allá o en, eh, o en tratar de explorar nuevos terrenos, encontrar nuevas cosas, nuevos conceptos, conocimientos e incluso nuevas formas de hacer las cosas, nuevas metodologías, pues obviamente nos enfrentamos ante un desafío, ¿no? El desafío de cómo hacerlo, no solamente cómo hacerlo, sino también de saber qué es algo útil o no útil, pero algo relevante cuando lo encontramos. Entonces, en este caso, bueno, se me viene a la mente luego la idea, por ejemplo, de Nietzsche de Nietzsche, y también la idea de, de ir más allá en cuestión de, por ejemplo, la metacognición o el metaanálisis, por ejemplo, de una película. Cuando dicen eso es meta, es una película que está consciente de que es una película, ¿no? Hay varias películas así. Y en este caso, pues para mí, en primera instancia sería eso. Y en el video pasado hablé sobre copiar, sobre esta idea de que estoy usando, por ejemplo, herramientas o metodologías. En un rato voy a estar hablando de cuáles específicamente para explorar estos conceptos. Y entonces estas herramientas mm, ya son conocidas, ya fueron inventadas. Y también como que por un lado está esa idea de querer innovar, de querer estar constantemente siendo original, pero desafortunadamente uno cae en el plagio, en el copiar ideas que ya fueron dichas, que ya fueron pensadas, ¿no? Incluso en las metodologías. Entonces, ¿qué es ir más allá? En primera instancia es eso, bueno, pienso en Nietzsche, en su idea de ir de más allá del bien y el mal, que en este caso, ir más allá, pues de alguna forma, por ejemplo, con Nietzsche, él relativiza el bien y el mal, ¿no? Él dice, no existe el bien y el mal, o sea, es relativo a, ve más allá del bien y el mal, ¿no? Y entonces ir más allá es, por así decirlo, descartar, neutralizar o eliminar, incluso destruir, de construir y destruir lo que ya se tiene como por certero. O sea, es decir, yo sé que esta es la verdad, pero voy a ir más allá que la verdad, más allá de la verdad. Es decir, esa verdad ya no me sirve, que hay más allá de la verdad. Entonces, en este caso, ¿qué hay más allá de las dicotomías? Que igual seguimos con este análisis de dualidad, de contraste, de polos opuestos, de dicotomía. Entonces, ¿qué es ir más allá? Ir más allá es dejar atrás lo que se conoce, con la esperanza y con el esfuerzo de buscar nuevas alternativas y o innovaciones, conceptos, metodologías. ¿Y por qué se debe de hacer? Mm, de forma prescriptiva. ¿Por qué debe de hacer? No se debe de hacer, pero se puede hacer. Y es como Tony Robbins dice, ¿no? Si se puede, entonces se debe. No.
Pero si se puede, pues ¿por qué no hacerlo? O sea, es una experimentación, es algo que se puede hacer como un ejercicio mental, simplemente para ver qué surge, para ver qué sale. Entonces, respondiendo a la segunda pregunta, ¿se debe de hacer? No, pero yo diría gracias a las personas que van más allá de las cosas, es que tenemos innovaciones, es que el resto de nosotros podemos vivir con nuevas tecnologías, con los últimos aparatos y los últimos modelos de carros, una vida cómoda, más cómoda, con mayor comunicación y eficiencia, pues porque si no estaríamos todavía viviendo en la era de piedra, ¿no? En donde nadie fue más allá, en donde lo que era y ya, o sea, entonces, tanto en cuestión técnica y física tangible como también en cuestión mental, sociocultural, siempre hay gente que quiere ir más allá, ¿no? Entonces, ahí la cosa es saber, como había mencionado en un inicio, saber cuándo realmente estás encontrando algo no útil, pero algo que, cuándo estás en la dirección correcta o cuándo te sales del camino, ¿no? Ahora sí, ya entrando al tema de muchas dicotomías, bueno, planteé esta idea de que había dicotomías, pero cuando hay un tercer elemento o cuarto o quinto, así como el 4, 5, 6, 7, o incluso la unidad, eso neutraliza, destruye, elimina la idea de dualidad o esta idea del principio de contraste o la dicotomía. Entonces esa relatividad surge cuando introducimos un tercer elemento, ¿no? Entonces, cuando tenemos muchos puntos de comparación e incluso muchas dicotomías dentro de otras dicotomías, como ponía un ejemplo de que eres responsable, creo, no, cuando respondí la pregunta si soy relativista y introduje este concepto de absolutista, dije en algunas cosas puedes ser relativista, por ejemplo, en cosas específicas, en los detalles de tu vida, pero en cosas muy generales puedes ser absolutista o al revés, o en algunas ocasiones puedes ser relativista específicamente, pero en otras absolutista y al revés. En algunas cosas generales puede ser relativista, pero en algunas cosas generales puede ser absolutista, ¿no? Entonces, este estas son como, yo lo veo así como otras formas de neutralizar las dicotomías, ¿no? O sea, como hacer ver que puedo introducir dentro de sí o fuera de sí. Fuera de sí, pues ya había hablado del ejemplo entre tres hombres que son responsables, uno más que el otro, y luego cuando se introduce esa tercera persona, se vuelve relativo uno de ellos a esa tercera persona y se vuelve a reclasificar todo. Entonces, eso es de forma externa, de forma interior también, o sea, de forma, podemos decir, exterior social, interior, como más psicológica, más personal. Y si ven, todo es a través de dicotomías, o sea, lo específico, lo general, el responsable, el irresponsable, lo social, lo individual, lo exterior, lo interior, ¿no? Entonces, si tú empiezas a manejar esas dicotomías de formas relativas dentro de sí o fuera de sí, neutralizas a las dicotomías, ¿no? Y entonces en este caso la pregunta es, cuando tienes muchas dicotomías, ¿esto las neutraliza, las destruye o las fortalece? Que es una pregunta muy importante, que de hecho también hay un contraste, ¿no? Y entonces podemos perdernos dentro de dicotomías, de dicotomías, de dicotomías hacia adentro o incluso hacia afuera, ¿no? Eh, la cuestión de fortalecerla, quiero mencionar en este caso que hago referencia a la realidad, a lo que los humanos o nosotros conocemos como realidad. Gracias a que existe esta forma de comparación con dentro de fuera de, porque ponía en uno de los videos que hice este ejemplo de lo que está enfrente y el fondo, ¿no? Pero también hay muchos fondos y hay muchas cosas enfrente, entonces, o sea, y así es como conocemos la realidad. Entonces,
puede que eso para nuestra mente, por ejemplo, nos ayude a comprenderlo y de hecho fortalece esas dicotomías porque las vuelve, por así decirlo, más reales para nosotros. Es como, pues obviamente eso es día y eso es noche y eso es específico y eso es general y eso es responsable y eso es irresponsable y eso es social y eso es individual y eso es introvertido y eso es interior y eso es exterior y eso está al frente y eso está al fondo y esos están al frente de ese fondo, pero este está más al fondo que ese frente, que ese fondo y así, ¿no? Entonces, todo eso hace que nosotros, de alguna forma, nos ayuda, hasta donde sabemos, a confirmar la realidad de forma objetiva y decir es que esto es lo que es. Entonces, en lugar de volverlo relativo, que es una paradoja, y se dice que la verdad es paradójica. Entonces, la realidad es ambos relativa, pero gracias a esa relatividad es que podemos conocer muchas diferentes como características de la realidad, muchas diferentes matices y niveles que son relativos unos a los otros y dependen de contexto y dependen de diferentes situaciones y eso le da como, incluso me atrevería a decir, como ese absolutismo que llamamos realidad científica, realidad objetiva, realidad empírica, lo que es, ¿no? No lo que puede ser como relativo a. Eso, eso, eso es como bastante complejo. Bueno, pero esa no es la idea en la que me quiero detener. Simplemente, de nuevo, ahí hay otra dicotomía. Muchas dicotomías se neutralizan o se fortalecen. Y pues yo diría, así como lo estamos viendo, las dos son verdad, se neutralizan. Para los relativistas dicen, pues mira, todo es relativo y debido a que todo es relativo, pues realmente no existe la realidad. Y el absolutista puede decir, sí, todo es relativo, pero justamente porque todo es relativo, todo eso existe, ¿no? Y todo eso es, ¿no? Entonces ahí, o sea, es todo un caos eso. Ok, ahora vamos a entrar un poquito para tratar de ir más allá de las dicotomías. La dicotomía se puede destruir por dentro o por fuera. Es lo que estaba ahorita mencionando, ¿no? Por dentro sería como dentro de cualidades así, que básicamente es lo mismo, es simplemente el cambio de perspectiva. Perdón. Porque pues tú puedes decir, allá afuera las personas son así y así, dentro de sí así, y hay matices y se destruye porque se vuelve relativo, otra vez yendo con esa idea. O aquí adentro, pues yo hago lo mismo conmigo mismo, con mis hábitos, con mis ideas, con lo que yo pienso y siento, y también lo vuelvo relativo y lo destruyo, ¿no? Eh, por fuera es comparando con terceros, como decía, o sea, comparas a Luis con Carlos, con Gerardo o con Manuel y con quien sea y ya vuelves todo relativo, pero por dentro, y aquí es donde voy a entrar como un poco con las nociones, que es en lo que estaba pensando, con las nociones de la política. Por dentro puede ser de izquierda, en este caso es relativista, y el de izquierda o el demócrata o este tipo de persona que se orienta hacia, por ejemplo, el pueblo, las necesidades de la gente, ayudar a los demás, como que está consciente del cambio, ¿no? Y ahí vamos a entrar con otra dicotomía que es el cambio versus el status quo, la estabilidad, ¿no? Está consciente de que las cosas cambian, nada es estático, lo único constante es el cambio, entonces se vuelve un poco relativista, ¿no? Versus, en este caso, de derecha, que estamos hablando aquí del status quo y de la estabilidad. El de derecha piensa que la vida es como es y no cambia, ¿no? O incluso podría llegar a aceptar ciertos cambios, pero como muy condicionados, o ha de decir, sí, los cambios se dan, pero se dan muy lentamente y a través de mucho tiempo y muchos años, entonces no es como, y estas personas que tratan de hacer los cambios de un día para otro, pues no lo van a lograr o no lo logran, ¿no? Diría como alguien de derecha, porque lo que es la norma
que ahí entraría como esa idea de norma, ¿no? El derechista puede decir, la norma es la estabilidad del status quo, la excepción, que es lo que llega a pasar, pero muy rara vez, es el cambio, en donde el de izquierda dice lo contrario, dice, lo que siempre pasa, o lo que casi siempre pasa, la norma, la regla, es el cambio. Y muy rara vez la excepción viene a ser la estabilidad, ¿no? Muy rara vez las cosas no cambian y son lo que son, ¿no? Entonces, también aquí entraría, y luego aquí estaba pensando que puede ser como que puedes poner, no sé si la dicotomía la puedes llegar a poner como en dos columnas, como todo esto de un lado y todo esto de un lado, ¿no? Porque aquí también y regreso una y otra vez a esta idea de las personas que creen en el cambio versus las personas que creen en la estabilidad, o más bien cómo puede una persona fluctuar entre una cosa y otra, ¿no? El tipo A contra el tipo B de personalidad, o sea, la persona activa contra la persona pasiva, que en este caso diría, ¿y dónde lo encajarías ahí? Pues también sería relativo a, ¿no? Pero si vamos a irnos con una idea absolutista de la dicotomía y decir, esta dicotomía es, o sea, de izquierda, por ejemplo, los que piensan que las cosas cambian, podría poner ahí incluso como al tipo A de personalidad, ¿no? Porque por eso son personas que están movidas, que están en constante cambio, porque quieren cambiar cosas, porque quieren modificar, porque critican, porque son enérgicos y activos. Y tipo B, personalidad, tal vez son derechistas, no sé, eso es tentativo, porque dicen, pues no, o sea, las cosas no cambian, ¿para qué me muevo si las cosas son así? O sea, no, entonces, a lo que voy es que yo me imagino como dos columnas muy grandes donde todos estos conceptos, todas estas dicotomías las podemos meter y básicamente tener así como dos dicotomías grandes, no dos dicotomías, porque esos serían cuatro lados, ¿no? O sea, una dicotomía con sus opuestos llenos de todo lo que cabe en un extremo y todo lo que cabe en otro extremo. Todo lo que sabemos de la vida se puede poner en dicotomías y todo va a encajar o en un lado o en el otro lado, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el tipo A, tipo B, alterna dentro de todo esto con el depende. Entonces, el depende es eso que estaba mencionando, donde se agregan 3, 4, 5, o sea, ya más cosas, y ahí estamos hablando como en términos numéricos, que eso de nuevo lo vuelve relativo. Eh, y esto pues aplica en ambos casos, tanto en el interior como en el exterior, que en sí se puede decir todo eso es uno, ¿no? O sea, porque realmente dónde inicias tú y dónde terminas tú y dónde inicia la otredad o dónde inicia la cultura o la sociedad y dónde termina la sociedad, ¿no? O sea, como que no hay una forma de realmente delimitar. Si empezamos a tratar de delimitar, podemos deconstruir las limitaciones tentativas que se ponen y pues realmente ahora caemos de nuevo como en el caos, ¿no? O sea, decimos, pues no sé, yo inicio, no sé, desde el interior y termino aquí, como en mi piel, ¿no? Y el otro inicia, pues a partir de aquí para allá, ¿no? Pero entonces, ¿qué me dicen de la voz? Por ejemplo, la voz puede atravesar el espacio, ¿no? Y va más allá de tu piel. Entonces realmente, no, y entramos con esas cosas, entonces, y de eso podemos sacar muchas cosas, la vista, por ejemplo, que va más allá de tu piel, de donde tú estás, entonces realmente terminas donde termina tu piel o más allá, y si es más allá, hasta dónde, y luego entonces el otro donde inicia y así, ¿no? Entonces ahí se puede volver todo muy relativo. Ok, bueno, como sea, las matices, los grados o los niveles deconstruyen a la dicotomía, como había mencionado, porque pues ya si agregamos eso, las matices en inglés se dicen nuances, entonces las nuances son como esos, o sea, está el negro y el blanco, por ejemplo, pero luego está como el gris, está el gris más oscuro, está el gris más claro, y esa complejidad es lo que dicen que es realmente la vida y ya cuando entramos con ese terreno es más difícil de detectar las cosas
ah, no de detectarlo, más bien, de por sí entender el principio de dicotomía puede llegar a ser difícil para algunos, pero ahora si entramos con esa fineza de matices, con esa complejidad, que podemos decir incluso es la dicotomía de la idea de dicotomía, ¿no? O sea, es el opuesto de dicotomía, que sería, en vez de que son dos, uno y otro, o sea, de forma, eso es muy sencillo, ¿no? Día, noche, es bueno o es malo. No, o sea, es más complejo. Esta persona hizo esto y luego hizo esto y luego hizo esto y luego hizo esto, entonces es gris, ¿no? O sea, no es tan claro si es bueno o malo, y dicen que así realmente es la vida. Las películas, por ejemplo, tienen, y los cuentos tienen historias muy black and white o blanco y negro, en donde está esa dicotomía muy ahí, muy clara, pero la vida es más compleja, entonces dicen. Y ahí es donde entra esos de las matices, los grados, ¿no? O sea, es responsable, pero es irresponsable, pero cuando está en su casa, el responsable es irresponsable, entonces realmente, y ahí es donde se meten, que podemos decir incluso esos grados o esas matices o esos niveles, es eso, es cuando hacemos que una dicotomía, las dicotomías dentro de otras dicotomías dentro, y con el depende, ya sea de forma interior o de forma exterior, es lo que hace que surjan esos matices, ¿no? Entonces, los matices, los grados y los niveles deconstruyen a la dicotomía. Es como eso que dicen también de la temperatura, está el frío y está el calor. Pero entre el frío y el calor, que también eso es relativo, porque ¿qué es el calor? Oh, en mi ciudad hace mucho calor, pero si te vas al desierto hace más calor. Entonces en tu ciudad está frío en comparación, o hace menos calor que en el desierto, por ejemplo, viceversa, o el mismo ejemplo con ir a la Antártida o al Antártico o al Ártico con el frío, ¿no? Y dentro de esos dos extremos está como los grados, que es cuando dicen, si tú estás en una temperatura neutral y vas subiendo, vas bajando, ¿cuándo entras en frío o cuándo entras en calor? Cuando dices, aquí ya hace calor, ¿no? O sea, como que, y más si va sucediendo de forma despacia, o sea, si sucede de forma despacio, es más difícil detectar cuando ya entras, ¿no? O como, es como eso que dicen del barco, que el barco era de tal persona, de tal filósofo, o algo así, el barco de un filósofo, que es un ejercicio mental, y entonces le quitas una parte y le quitas otra y la reemplazas y reemplazas la otra parte y eventualmente reemplazas todo el barco. ¿Sigue siendo ese barco original o ya es otro barco? O cuando un montón de arena se vuelve un montón de arena, o sea, tú empiezas con un grano, 2 granos de arena, 3 granos de arena, y así, y cuando se vuelve ya una montaña, ¿no? O un montoncito o así. O sea, cuando son, ¿qué? 100, o sea, antes de 100, 99 no es, o... Entonces ahí es donde todo eso se vuelve como relativo. Pero igual, todo esto es para deconstruir la dicotomía, o sea, es para decir, sí existe la dicotomía, pero mira que también existe toda esta como complejidad, ¿no? La aniquilan porque sigue habiendo ¿qué? Pero no la aniquilan así. Las matices, grados y niveles deconstruyen a la dicotomía, pero no la aniquilan porque sigue habiendo ver la vida desde dicotomías. Entonces, ahí es donde yo digo, como decía, la neutralizan, la deconstruyen, realmente la destruyen o la fortalecen. Porque entonces nos vamos de ver a la vida como algo sencillo, como algo blanco y negro, día y noche, responsable y irresponsable, con base a dicotomías. E incluso cuando empiezas a juntar dicotomías con otras dicotomías y entra eso de los grados y así, porque podemos decir eso de la temperatura, por ejemplo, cuando realmente, bueno, no sé, pero cuando realmente es frío, cuando realmente es calor, pues va a depender de lo que experimentaste antes o en tu vida. Entonces es relativo a otra dicotomía, que es a ti contra los demás o así. Entonces se puede decir que ahí, cuando metes 2 o 3 o 4 diferentes dicotomías, es cuando surge esa complejidad y esos matices, esos niveles, esos grados. Mm, entonces podemos ver la vida desde dicotomías de forma sencilla, simple, esto o lo otro, aquí o allá, ¿no? O de forma con matices, ¿no? No estoy ni aquí ni allá, o sea, estoy
en algún punto medio, o por ahí voy, o por acá, o ya terminaste, ya empezaste, pues ya empecé, pero no he terminado, o sea, voy a la mitad o así, ¿no? Como esos matices. Entonces aquí es simple contra complejo, que aquí entramos con otra dicotomía, que es justamente eso, poder ver la vida a través de dicotomías o a través de su complejidad, ¿no? Cómo deconstruir o destruir la idea, la dicotomía ahora, la nueva dicotomía, de ver la vida, como le dirían, ver la vida con su dualidad o la no dualidad. Bueno, muchas veces la no dualidad hace referencia a la totalidad, al uno, pero yo no me voy con el uno porque el uno, siento que el uno todavía no he llegado allá, no he pensado en el uno, en la totalidad, no sé cómo indagar, se me hace un concepto muy hippie, muy vago, muy populachero, que es como, oh sí, el uno, la naturaleza y paz y amor y ya, no, o sea, no, como que no da para, podemos investigarlo, puedo investigarlo y tratar de deconstruirlo y lo podríamos deconstruir, claro, pero vamos a dejar eso para otro video. Por el momento nos quedamos con la multiplicidad, ¿no? La diversidad, la complejidad, ¿no? En este caso, ¿cómo ir más allá de eso? ¿Cómo deconstruir o destruir ese concepto? Pues igual, podemos decir, ok, existe la dicotomía y existe lo complejo, existen las matices. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, para iniciar, se me ocurre decir qué pasa cuando dentro de una dicotomía hay una complejidad? ¿O qué pasa cuando dentro de una complejidad hay una dicotomía? ¿No? Que para iniciar es así, o sea, se meten dicotomías con dicotomías y metes cosas donde no van y haces preguntas que no debes de hacer, por así decirlo, o que no se han hecho, o que no, hasta el momento no sé si se han hecho. Eh, ¿Cómo se vería algo en cuestión compleja pero sencilla o simple? ¿O cómo se vería algo simple en cuestión compleja? Por ejemplo, si una cosa, si estamos hablando de justamente una dicotomía como la responsabilidad contra la irresponsabilidad, podemos decir, pues en primera instancia le introducimos complejidad cuando introducimos un tercer, cuarto elemento, ¿no? Entonces creo que eso es como muy claro y de hecho de ahí surge la idea de complejidad. Entonces nos quedamos con lo complejo, pero ahora más bien mmm, creo que es nuestra responsabilidad de construir la complejidad y decir, ok, a la situación es compleja, hay 3 personas, 4, 5, lo que sea, ya hay niveles, hay grados, hay relativismo. ¿Cómo volvemos eso una dicotomía? Pues se me ocurren grupos, ¿no? O sea, grupos de personas que son diferentes grados de responsables e irresponsables o introvertidos, extrovertidos, versus otro grupo de personas que pueden llegar a ser también diferentes grados de responsables e irresponsables o introvertidos, extrovertidos o incluso diferentes grados de otras cosas y entonces compararlos, contrastarlos. ¿Qué pasaría en ese caso entonces? Porque pues vuelve a surgir la dicotomía, ¿no? Entonces, como que siento que estamos en un bucle, estamos caminando en círculos con estas ideas. Entonces, es muy difícil escaparlo. Dicen que es una ley, ¿no? De la ley de la no contradicción y así. Pero para poder ir más allá, bueno, yo creo que he llegado a algún punto con eso de la complejidad y los niveles. Ese ya es un primer paso. El segundo paso sería iniciar por deconstruir la complejidad, pero sin caer en la dicotomía de nuevo, ¿no? Entonces, si deconstruimos qué hay más allá de la complejidad, podría ser el título del siguiente video. Bueno, lo voy a escribir para qué hay más allá, qué hay más allá de la complejidad, para tal vez sí vaya a ser como toda una serie de estos videos para seguir indagando aquí. Ok, ya para ir concluyendo este video en donde
exitosamente se puede decir que tomamos el primer paso hacia más allá de las dicotomías. Me gustaría nada más para terminar hablar un poquito de las técnicas que he estado utilizando, que igual aquí me gustaría explorar o incluso descubrir o inventar un nuevo método. Las técnicas o los métodos que he estado usando hasta el momento es la dialéctica, la mayéutica y la libre asociación. La libre asociación inicio con la libre asociación en cuestión de Freud. Freud dice, por ejemplo, simplemente empieza a hablar, 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 y lo que se te venga a la mente del inconsciente, pues que eso salga, ¿no? Entonces la libre asociación tiene que ver con ser espontáneo, impulsivo, o sea, lo que salga, sale, y eso también es una forma de ir descubriendo, por ejemplo, en terapia, como traumas o asociaciones que no pensabas que estaba una conectada con la otra, el alcoholismo con mi padre o cosas así, ¿no? La mayéutica tiene que ver con Sócrates, que es básicamente esta idea de estar eh, preguntando el porqué del porqué del porqué del porqué, ¿no? Que es una técnica muy vieja, es una técnica divertida que sigue siendo útil, aunque pues sí, o sea, no es mi técnica, es una técnica ya de Sócrates. Y la dialéctica de Hegel, en este caso, esa idea de justamente la dualidad, y con base a esa dualidad o a ese tesis, antitesis, surge un síntesis, y luego ese síntesis se vuelve el, el tesis de otro antitesis, y así vamos haciendo como pirámides con pirámides de pirámides de pirámides, ¿no? Pero quiero no solo descubrir un nuevo conocimiento, como ir más allá de la complejidad ahora, sino una nueva metodología para hacerlo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo llegar a hacer esto, pero usando otras herramientas? Y también, bueno, ahorita se me ocurre algo así como la complejidad que dije, como dentro de una cosa, que se me figura, perdón, como a la metodología de la dialéctica, de con dos surge un tercero, y así, solamente que es como una red de eso, y unos están dentro de otros y otros y otras dialécticas dentro de otras dialécticas, y así, que básicamente es lo que estoy haciendo, pero igual sigue siendo usar la dialéctica. Entonces, así como un procedimiento desde cero, o sea, empezar desde cero, que funcione, que pueda ser aplicable a diferentes formas o modos de pensamiento. Entonces yo creo que igual se queda de tarea. Y lo último que me gustaría aquí decir, un poquito que estaba pensando en esta idea, por ejemplo, del racismo, del sexismo, del clasismo, de diferentes tipos de discriminación. Eh, si la discriminación no es inevitable, ya que así aprendemos. No es inevitable, en este caso me refiero a que no podemos evitarla. ¿Sí lo dije bien? No podemos, no es inevitable, no es evitable. Sí, más bien no es evitable, en cuestión de que no se puede evitar, porque la forma justamente en la que distinguimos entre un precipicio y una cama, entre algo peligroso y algo seguro, es justamente esa discriminación. Entonces esa discriminación la realizamos cuando estamos despiertos siempre. Entonces es natural ver esas diferencias en cuestión de todo, ¿no? Yo no sé, yo no estoy diciendo que sea bueno, pero sí estoy diciendo que para combatir la discriminación hay que considerar la dicotomía y la forma en la que el ser humano aprende y separa y distingue diferentes cosas. Y aquí me gustaría poner un ejemplo que digo, es como cuando dicen, nos dieron ayer una plática sobre el ciberbullying, y decían, el ciberbullying no se debe de hacer. El ciberbullying es cuando tomas fotos a otras personas y haces memes y divulgas información personal de las otras personas, y jajaja, y todos se ríen ahí en línea, ¿no? Y yo digo, ok, pero luego me acordé, por ejemplo, de estas como tendencias
y se puede decir casi humillaciones y burlas nacionales y globales, en donde, por ejemplo, en México están los lords o las ladies, ¿no? Las ladies sabe qué, y una señora que hizo el ridículo o que se enojó o que sabe qué, y todos se ríen, todos comparten memes, se normaliza. Entonces la cultura normaliza todas estas situaciones y creo que de ahí viene el problema. Entonces es hipócrita que, por ejemplo, tú estés riéndote de algo que pasó a nivel nacional o mundial, se justifique porque todos lo están haciendo o porque la persona realmente la regó, o estaba mal, y entonces luego te des la media vuelta y le digas a tu hijo, no es bueno hacerle ciberbullying a tus compañeros, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, solamente que acá sientes que estás protegido a nivel nacional o mundial por muchas personas, pero sigue siendo la misma lógica, estás burlándote y riéndote y compartiendo memes de las demás personas cuando hacen que algo chistoso, o cuando se humillan, o cuando se enojan, o cuando simplemente están ahí. O sea, entonces, pues sí, solamente me gustaría como tocar ese tema, ya que como igual como la discriminación, siento que es algo que se tiene que tocar antes, antes de llegar a esa raíz del problema, o más bien antes de llegar como a cómo solucionamos ese problema, se tiene que entender bien todo el problema, ¿no? En este caso, la discriminación viene del aprendizaje, porque así aprendes discriminando. Entonces, simplemente es una metodología, una técnica humana natural que se está aplicando de forma errónea e insistente a lugares o situaciones o personas en las que ya no debe de ser aplicada, como en el racismo, en el clasismo, en el sexismo. Pero en este caso sí necesita ser aplicada a ciertas formas, pero necesitamos entender qué es para poder entonces decir, ah, de aquí viene, lo estás haciendo cuando estás aprendiendo, leyendo un libro, viendo un video, pensando, pero cuando estás acá viendo el color de piel de otras personas, no es necesario que lo hagas o así, ¿no? Y luego, y por qué no, ¿no? Entonces ahí creo que todo eso es importante. Bueno, es todo lo que tengo para el video del día de hoy y nos vemos en la próxima, ¿ok? Bye.